Reactivar la economía y por ende generar empleo es la intención primaria del proyecto de ley de creación de oportunidades que presentó el gobierno. Reformas laborales y tributarias para la atracción de inversiones se plantean en este megaproyecto que busca reformar cerca de 30 cuerpos legales. ¿Es suficiente con esto para cambiarle la cara a un país donde el desempleo campea y la falta de seguridad jurídica es norma y los problemas de competitividad ahogan al aparato productivo? Lo vamos a conversar con Felipe Rivadeneira, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Felipe, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un gusto estar acá. Un saludo a todos quienes nos están viendo. Es una verdad irrefutable que la progresividad del sistema tributario no solo depende de la política impositiva, sino de los niveles de evasión. Decir que los ricos paguen más es un discurso que pega, pero que no tiene mayor sentido si los ricos evaden. Y claro, siempre se dice, es que esta vez sí lo vamos a hacer bien, pero no sucede entonces. Los empresarios están de acuerdo con un impuesto al patrimonio que sin pandemia argumentaban les restaba liquidez y capital de trabajo. Bueno, primero, Lenin, yo creo que se ha logrado cumplir el primer desafío que teníamos como sociedad luego de esta etapa post-pandemia, si se puede decir, ¿no? Que fue el tema de la vacunación. Y ahora todos los ecuatorianos lo que buscamos es conseguir empleo. Tenemos que dar una solución a esos casi 6 millones de personas que fueron desplazadas a la informalidad y al desempleo producto de la pandemia. ¿Y confían ustedes en que el Estado cobrando un impuesto al patrimonio se va a empezar a generar más empleo? A ver, aquí hay que ser muy claros. Nosotros como el Comité Empresarial Ecuatoriano no lo decimos ahora, lo hemos dicho desde siempre. Consideramos que cualquier reforma en materia fiscal tiene que venir contrapesada con una importante reducción y esfuerzo de reducir ese costo del gasto público. Estamos hablando de que no se puede generar estos impuestos ocasionales para sostener las finanzas públicas. Estamos hablando que en los últimos 6-7 años hemos vivido un promedio de alrededor de cada año y medio una contribución especial, un impuesto por única vez, que buscan sostener las finanzas públicas, pero lo que hacen es mermar esa capacidad de ahorro y de inversión de las empresas. Y ahora otra vez se plantea exactamente la misma receta que antes no ha dado resultado. ¿Por qué sí habría de ser distinta la consecuencia ahora? A ver, eso es algo que usted lo está planteando y que nos genera mucha preocupación. Imagínese si en el caso de que esta ley sea aprobada como está, que la Asamblea, creo yo, tiene una responsabilidad enorme de discutirla y que dé soluciones claras a la ciudadanía y al país para buscar justamente lo que usted mencionaba al inicio, el salir de esta crisis económica y de desempleo que vive el Ecuador, pero tiene que tomarse en consideraciones de algunos aspectos fundamentales. Si se llega a aprobar este impuesto al patrimonio a las personas naturales y esta contribución especial a las empresas, en el marzo del 2022 vamos a tener una triple imposición como empresas, es decir, se va a pagar el impuesto a la renta generado en el 2021, ¿no es cierto? Se va a pagar la tercera cuota que todavía está pendiente de la ley de simplificación tributaria que fue aprobada en el 2018 y adicionalmente esta nueva contribución a las empresas que generaron utilidades en el 2020 y que tuvieron ventas superiores en el 2019. Y además un problema adicional, no se ha hecho ni siquiera una diferenciación en el tipo o en el porcentaje de utilidades que pueda generar una empresa. No es lo mismo que una empresa haya generado utilidades en el 2020 de $100, de $200, a una que haya generado 10,000, 15,000, 20,000. Es decir, el impacto y el porcentaje es igual, lo cual consideramos que es antitécnico y que se tiene que revisar. Y de la misma magnitud de eso se traslada a las personas naturales, ¿no? Hay otras distinciones que tampoco se hacen. En relación a los impuestos al patrimonio, el Banco Interamericano de Desarrollo recomendó el año pasado que se debía llegar a acuerdos institucionales con los gobiernos locales para no cobrar un doble impuesto por bienes inmuebles. Por ejemplo, no gravar las viviendas ni las propiedades agrícolas, entre otros. Nada de eso se ha considerado en este proyecto. Y a ustedes les pregunto, ¿les parece bien que no se lo haya hecho y que entonces se grave la renta al momento de generarla, pero también por mantenerla? A ver, yo creo que hemos perdido una oportunidad como país en esta ocasión, que se produjo una gran inyección de confianza luego del proceso de vacunación. Se hizo un análisis o una alianza público-privada sin precedentes en donde la confianza primó entre el sector público y el sector privado y que lamentablemente no se trasladó a esta ley. Lenin, nosotros pudimos conocer del contenido de esta ley exactamente igual que el resto de la ciudadanía, es decir, cuando el presidente de la República la presentó el viernes pasado, y no pudimos construir lo que debía haberse construido
construido en este momento, que es un gran pacto fiscal, justamente para evitar estos problemas que usted bien lo está señalando. Hay patrimonios ilíquidos, hay personas naturales que pueden ser que superen estos porcentajes que el proyecto de ley señala para generar impuesto al patrimonio, pero no tienen la liquidez. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Acudir ante la banca privada para sacar un crédito a intereses muy altos para pagar esto. ¿Esto qué se traduce? Traduce en que se va a mermar la capacidad de ahorro de las empresas y de las familias, y lógicamente ese gasto va a tener que pasar de manos del sector privado al sector público, lo cual, según nuestros cálculos, va a quitar la capacidad de consumo de las familias ecuatorianas y de las empresas por alrededor de 600 millones de dólares, y que se va a pasar del sector privado al sector público. Siempre hemos sido muy claros en esto, Lenin, en que nosotros creemos que hay mayor capacidad de generación de riqueza cuando los recursos se quedan en manos privadas. Felipe. Y lógicamente vemos con mucha preocupación esta afectación a la clase media en esta nueva tabla de impuestos a la renta que se está generando. Con esta ley que plantea el gobierno, ¿es suficiente desde la perspectiva del comité empresarial para que se generen 2 millones de puestos de trabajo? Ese es el objetivo, supuestamente, con esta mega ley. Pero ya el país probó con sistemas flexibles. Prueba de ello fue la tercerización, y en el sector empresarial hubo una galería de abusos generalizados. ¿Cómo se evitan los desequilibrios de los que todos fuimos testigos antes? A ver, yo creo que quitando el tema tributario, que ya le he explicado las preocupaciones que se genera, yo creo que la Asamblea tiene un gran trabajo de ir desarrollando, y se presentarán nuestras observaciones de esto, porque inclusive, para abonar otro tema adicional, se está generando también un impuesto a la venta de bienes inmuebles que va a pasar parte de la renta global. Es decir, se apretó aún más la presión fiscal a las personas naturales de la clase media, y adicionalmente también se está eliminando una gran actividad como puede ser la aspiración de volver a esa clase media de parte de las personas naturales que fueron desplazadas por la pandemia. Si a esto sumamos restar estos 600 millones de dólares de capacidad que se le quiere quitar al sector privado para dar al sector público, estamos eliminando una gran potencialidad de consumo, y eso lógicamente, ¿qué es lo que genera? Genera la oportunidad de inversión, generación de nuevos negocios y por ende generación de empleo. Entonces ahí vemos un claro contrasentido y que nos preocupa. Respondiéndole a su pregunta, yo creo que en la parte laboral se han recogido la mayor cantidad de acuerdos que se ha llegado entre el sector privado y el sector trabajador en el Consejo Nacional de Empleo, que se ha realizado desde años atrás. Vemos de buena manera eso. También vemos que hay algunos desequilibrios que se tienen que corregir. Por ejemplo, el hecho de que el despido justificado implique que un trabajador tenga que devolver un sueldo en el caso de que esto sea comprobado. Consideramos que eso no debe ser así. Ahí tiene que haber un equilibrio muy fuerte, y que se tienen que volver a actividades o a mecanismos que funcionaban en el pasado, pero que lamentablemente por falta de control fueron abusados. Uno de esos puede ser justamente esta contratación temporal, y también, ¿por qué no buscar la contratación por horas? La contratación por horas permite que el joven universitario, que la mujer que tiene que estar en su casa, que el padre de familia que pueda querer tener un trabajo adicional, lo pueda realizar, pero cumpliendo con todos los requisitos en que ese valor de la hora se cumpla, el pago del 13º, el 14º, la seguridad social, etcétera. Pero lamentablemente en este país tenemos esta costumbre de que cuando algo se abusa, en vez de ejercer el control, se elimina la figura. Y eso yo creo que es lo que tenemos que buscar en una reforma laboral que permita ampliar estas fronteras de soluciones, porque ya hemos visto que nuestro Código del Trabajo, cada vez que se lo ha puesto a prueba, ha fracasado. Fracasó en la pandemia, fracasó en octubre del 2019, fracasó en el terremoto del 2016. Es decir, no tiene los resortes ni el oxígeno esa norma para poder ayudar a la generación de empleo. Felipe, sin embargo, tenemos que ver... Sí. Estamos ante una suerte de transacción en donde, a cambio de un régimen más flexible de contratación, el sector empresarial tiene que aceptar el pago de más impuestos. A ver, yo no creo que tiene que ser lo uno con lo otro, porque no vemos que este proyecto en su conjunto sean medidas que reactiven el consumo. El consumo sigue anestesiado producto de la pandemia. Es decir, las empresas tienen que tratar de seguir saliendo adelante y se tiene que ver la manera de inyectar consumo. Por eso le hablaba hace un momento de que hemos perdido la oportunidad de un gran pacto fiscal. Porque si hubiéramos hecho un pacto fiscal, por ejemplo, darle una idea que hemos tratado y discutido, ¿por qué en el 2022 y en el 2023 se mantuvo la estabilidad fiscal y se piensa más bien aplicar un IVA diferenciado, estableciéndolo desde ya para el 2024? ¿Y por qué por ejemplo, que se elimine ese impuesto tan difícil como el ICE. Fiscal, Felipe, ¿ustedes no lo plantearon o el gobierno no lo aceptó?
La verdad que no tuvimos respuesta del gobierno, nosotros sí se lo planteamos, tuvimos una reunión con el ministro de Finanzas hace más de un mes y medio donde le dijimos aprovechemos esta gran inyección de confianza que tenemos producto de la vacunación en donde todo el país y a nivel internacional se vio y pongamos las cartas sobre la mesa. No le estoy diciendo que solo las ideas del Comité Empresarial Ecuatoriano tengan que ser las que se plasmen, sino tengamos esas ideas nacionales, tengamos un gran consenso nacional para hacer un pacto fiscal de aquí a futuro que también brinde seguridad jurídica, porque imagínense lo que es las inversiones, cada vez que viene un noviembre o un septiembre, tener que estar esperando a ver si hay este otro impuesto por única vez o por ocasional o lo que fuere, que se genera promedio en el Ecuador casi por año y medio. A propósito de inversiones, Felipe, una Secretaría de Alianzas Públicas Privadas propone el gobierno como solución a la falta de inversiones en el país. Legislación para normar estos mecanismos se han creado y reformado año de por medio. Algunas normas impulsadas por el propio Comité Empresarial, y me refiero al Código de la Producción, Comercio e Inversiones, a la Ley de Alianzas Público-Privadas, y ni siquiera se logró que los capitales de los empresarios nacionales sean repatriados. Hablemos primero de eso antes de pensar en el inversionista extranjero. ¿Cuántos de esos más de 30.000 millones de activos en el exterior cree usted que retornarán incentivados por esta norma? A ver, el esquema de inversiones y el esquema tributario tiene que ser transparente en su definición y simple en su aplicación. Eso es extremadamente importante. Usted bien lo ha dicho, existe el Código Orgánico de la Producción, existe la Ley de Alianzas Públicos-Privadas, ahora en este nuevo proyecto de ley se crean también otros mecanismos, pero no se unifica esta normativa en algo muy simple y sencillo de aplicación. Vemos como algo interesante que se está planteando en el proyecto, por ejemplo, retornar a ese esquema de zonas francas, que es muy importante, porque de esta manera se logra este principio de extraterritorialidad para que se inviertan en negocios textiles, turísticos, tecnológicos, de logística, etcétera, que pueden ayudar a traer esa inversión. Pero insisto, no veo yo en el proyecto esa simplificación de la normativa para que sea simple de aplicación y muy sencilla en el tema que nos permita como país traer esas inversiones que tanto necesita el Ecuador para generación de empleo. Felipe Rivadeneira, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. A ustedes, Lenin, un fuerte abrazo.